Hola, soy Elías Valenzo, pastor de la iglesia Litz Ajusco, y te doy la bienvenida a Pulso Podcast, un espacio donde ponemos el dedo en el pulso de temas que realmente importan, como liderazgo, retos de la vida diaria y cómo vivir con propósito. Pero aquí no se trata solo de buenas ideas. Todo lo que hablamos tiene un enfoque cristocéntrico, porque creemos que cuando Cristo es el centro, todo cobra sentido. Prepárate para inspirarte, retarte y crecer. Así que ponte cómodo, abre tu corazón y tu mente, porque juntos vamos a mantener el pulso en lo que realmente importa. ¡Arrancamos! Hola comunidad Pulso Podcast, gracias por acompañarnos una vez más en este episodio. Hoy hablaré del engaño. Recordemos que Dios le había ordenado a Moisés que designara a 12 hombres para inspeccionar la tierra antes de poseerla. En esta historia podemos ver que 10 hombres sufrieron el engaño y solo Josué y Caleb pudieron ver lo que Dios había prometido. En Números 13:33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. El engaño consiste en hacer creer algo que no es verdad. El informante de la misión anuncia que se sintieron como langostas al ver los habitantes de la tierra prometida y logró contagiar a sus compañeros, pero solo Josué y Caleb no cayeron en ese engaño. Las langostas son un insecto común en Palestina que a menudo representan una plaga y destruyen toda la vegetación y hasta la producción a gran velocidad. Dice la Biblia que estos 10 espías contagiaron al pueblo, que lloraron y gritaron que designaran a otro líder que los regresara a Egipto antes que enfrentar a los gigantes. Recordemos que el engaño es la acción de inducir a alguien al error, haciéndole creer algo que no es verdad. El engaño tiene la capacidad de crear confusión, desorientación, dolor, desconfianza colectiva. Con uno que habló con miedo, podemos ver que los 10 espías contagiaron. Tanto que dice en Números 13 que Caleb hizo callar a los espías que tenían miedo. El miedo es un espíritu diabólico que contagia a quien encuentra. El contagio del miedo es despiadado. Corre a miles de kilómetros sin conocer fronteras o clases sociales. Comentaba en la charla anterior 2 tipos de miedos o temores: el miedo que Dios nos puso y lo traemos desde que nacemos. Ese miedo es un mecanismo de defensa que Dios puso en nosotros para protegernos y mantenernos alertas ante situaciones de peligro. Este miedo o temor nos lleva a honrar a Dios. Es reverente, saludable y hasta nos da sabiduría, según Proverbios 1:7. El segundo miedo es el miedo adquirido. Este miedo es el que paraliza, esclaviza, controla la vida y nos aparta de confiar en Dios. Nos enferma, nos mata. Según de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Los israelitas habían llegado a un momento de decisión de sus vidas: enfrentar a los gigantes para tomar la tierra, o regresar a Egipto, a la esclavitud de donde Dios ya los había liberado. El engaño somete a vivir convenciendo de su importancia. Esas personas consideran a todo más fuerte que ellos. Cometen el error de medir las dificultades de la vida en base a una fuerza humana. Dios
Dios no hace cristianos débiles. El Señor ha puesto en cada creyente, dice la Biblia, un espíritu de poder y de amor y dominio propio. Cuando Dios transforma la vida del creyente a través de su palabra poderosa, le cambia la mentalidad y el corazón. Dice la palabra de Dios en Salmos 84:5, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. El engaño hace olvidar el poder de Dios. Deja en el pasado los poderosos hechos, ignorando la misericordia de Dios. ¿Usted recuerda algún hecho poderoso de Dios? ¿Recuerda alguna vez que Dios nunca lo dejó? ¿Recuerda algún momento difícil de conflicto y que Dios estuvo con su mano poderosa, con su diestra, lo estuvo librando? Vemos ahí que los espías ya habían visto la forma en que Dios había abierto el Mar Rojo. Ya habían experimentado la provisión del maná en el desierto. Habían experimentado la protección de una nube que Dios había colocado sobre ellos para librarlos del desierto. Antes de ver a los gigantes en Canaán, ya habían visto las grandezas del Señor, pero olvidaron qué clase de Dios tenían a su lado. Ese es un error, es un engaño que el enemigo hace para que nos olvidemos y nuestros ojos solamente estén mirando el problema, los gigantes. Tenemos que recordar que el Señor prometió estar con nosotros. Entonces Él está contigo ahí. No sé en qué momento estés viviendo hoy, pero déjame decirte que Dios está contigo. Vemos que el pueblo se olvidó. Israel se olvidó de lo que Dios ya les había no solamente prometido, les había demostrado. Entonces vemos aquí que las experiencias de la fidelidad de Dios en el pasado deben servir para enfrentar el poderoso futuro. No hay gigantes que rebasen el poder de Dios. No hay nada creado que rebase a su creador. Son reglas que debemos entender y tener presente. Ningún ejército terrenal puede detener la mano extendida de Dios. No hay fuerza de las tinieblas que pueda hacer tropezar a quienes confían en Dios. Tú permanece confiando que Dios está a tu lado. Y fíjate lo que llega a pasar cuando permanecemos confiando en el Señor. Salmos 5:11 dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Entonces vemos aquí una palabra poderosa que debemos poseerla, tomarla y tenerla presente en tiempos difíciles. El engaño somete a vivir en temor. Es verdad que en la tierra prometida había gigantes, no lo dudamos, claro que sí estaban ahí, pero su temor, su miedo los llevó a olvidar al Todopoderoso que estaba con ellos. ¿Qué es lo que te puede hacer olvidar que Dios está contigo? Piensa en eso, porque tiempos difíciles, tiempos de conflicto, tiempos de miedo siempre los hay, pero hay que también recordar que Dios está con nosotros. Los 10 hombres que regresaron, hermanos, de investigar la tierra prometida, se descalificaron y se declararon inferiores a raíz del temor que llevaba clavado en su corazón. Había un dardo ahí del diablo que ya los había atrapado. Amigos, no podemos evitar que lo que la gente piense en nosotros, pero sí podemos nosotros evitar vernos como la gente nos ve. Ellos dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. En el 32 dice, esta tierra que traga a sus moradores. Hermanos, no le des voz a tus miedos, no le des voz a tus temores, dale voz a las promesas de Dios, dale voz a lo que Dios ha hablado. El temor paraliza al ser humano, lo inutiliza y lo conduce a una vida improductiva. El temor lleva al ser humano a contemplar demasiado las circunstancias y condiciones, dejando de observar el poder de Dios. Aquí está un gran ejemplo.
Caleb, Josué, a diferencia del resto del grupo de espías, habían depositado su confianza en el Señor y el temor no pudo tomarlos, no pudo poseerlos porque el poder de Dios los libró. En ningún momento permitieron que las dificultades acabaran con su fe. No lo permitas tampoco tú. La fe, hermanos, fuimos llamados para andar por fe. Recuerda que la mentalidad determina gran parte de los resultados. Así que es importante que nadie debe derrotarse antes de pelear la batalla. Nadie debe derrotarse antes de pelear la batalla. No se debe declarar incompetente antes de intentar. Termino preguntando esto: ¿cómo se ve usted? ¿Como langosta o como un valiente? ¿Un hombre incrédulo o alguien que le cree al Señor? Dice San Juan 8:44 que el diablo es padre de la mentira. No caiga en su engaño. El mundo, su familia, la iglesia necesita que usted sea el Caleb, el Josué de este tiempo. Hermanos, el engaño te hará vivir multiplicación de plagas. Destruirá lo mejor de tu vida. Te hará vivir tus días más soleados como nublados. Te robará tu mejor luz por oscuridad. Te hará vivir pobreza cuando el Señor te prometió riquezas. Te hará vivir enfermedad cuando es tiempo de salud. Te hará vivir en prisión cuando es tiempo de libertad. Dios y sus promesas están contigo. Déjame orar por ti. Padre, rompemos en el nombre de Jesús todo engaño, toda mentira, toda confusión, desorientación, dolor, desconfianza colectiva. Señor, todo lo que esclaviza, todo lo que controla nuestra vida. Que, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes. Ayuda a aquellas personas que hoy están pasando tiempos difíciles. Oramos por ellos, por aquellos que no están enfermos, Señor. Padre, que solamente hay una palabra de engaño, un diagnóstico de engaño en sus vidas. Hoy declaramos, Señor, que tú los liberas, que ellos pueden salir adelante. Ya oramos por tu libertad, por tu presencia en todos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Te espero en la próxima. Dios te bendiga.